Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, capítulo 3. Pedro sana a un mendigo lisiado. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Pedro se dirige a los espectadores. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: «Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o devoción, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya ha sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo
hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Capítulo 4, versículos 1 a 22. Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: Gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado
tenía más de 40 años. Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 6. Descendientes de Leví. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat: Amirán, Izhar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buquí. Buquí fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Joanán. Joanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Gilquías. Gilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Gersón: Libni y Simi. Hijos de Coat: Amirán, Izhar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Mahilí y Musi. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Limni, Yahat, Sima, Joa, Idó, Sera y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Abisaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amisai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahilí, Libni, Simi, Usa, Sima, Yaguías y Asaías. Cantores del templo. Estos fueron los que David puso a cargo del canto en el templo del Señor, desde que se colocó allí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las ordenanzas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán fue hijo de Joel, descendiente en línea directa de Samuel. Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Coré, Izhar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá. Micael, Basiaías, Malquías, Etní, Sera, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda
de Emam se colocaba Etán, hijo de Quisí, que era de sus parientes los meraritas y descendientes en línea directa de Abdí, Maluc, Hasabías, Amasías, Gilquías, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario en el templo de Dios. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios. Eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de ofrecer el sacrificio por el perdón de pecados a Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finees, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Agitob, Sadoc y Ahimás. Ciudades de los levitas. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades del refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Geba, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén en la región montañosa de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron Aner y Bileán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anén, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rahob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedes de Galilea, Amón y Kiriat Allín, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón, Rimonó y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto,
Yahasa, Cadenut y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad y Mahanajin de Esbón y Jaset, con sus respectivos campos de pastoreo. Capítulo 7. Descendientes de Issacar. Los hijos de Issacar fueron 4 en total: Tola, Fubá, Yasub y Simrón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsán y Samuel, todos ellos guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tola. Según sus registros genealógicos, en el tiempo de David eran 22.600. El hijo de Uzi fue Israías. Los hijos de Israías: Micael, Abdías, Joel e Isías. En total 5 jefes. Tan grande era el número de sus mujeres y niños que, según sus registros genealógicos, contaban con un ejército de 36.000 hombres de guerra. El número total de todos sus parientes de las familias de Issacar ascendían a 87.000 guerreros valientes. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Gedaiel, 3 en total. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 en total. Todos ellos eran jefes de las familias patriarcales y guerreros valientes que sumaban 22.034. Los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elionai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos ellos eran hijos de Beker, jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. Según sus registros genealógicos eran 20.200. El hijo de Gediael fue Bilán. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos ellos descendían de Gediael. Eran jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. En total eran 17.200 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. Yusín fue el hijo de Ajer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Yasel, Guní, Geser y Salún. Estos eran descendientes de Bilá. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés que Manasés tuvo con su concubina Aramea fueron Asriel y Maquir, este último padre de Galaad. Maquir tomó por esposa a Macá, de la familia de Jupín y Supín. El segundo hijo se llamaba Zelofejad, quien solamente tuvo hijas. A Macá, la esposa de Maquir, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. Este fue hermano de Ceres y padre de Ulán y Requén. El hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Amolequet fue la madre de Isot, Abiezer y Mahilá. Los hijos de Semidá fueron Ahián, Siquén, Liquejí y Anián. Descendientes de Efraín. Estos fueron los descendientes de Efraín en línea directa: Sutela, Beret, Tahat, Eladá, Tahar, Sabat, Sutelá, Eser y Elat. Los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarles sus ganados. Durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hijos y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo, a quien él llamó Beriá.
por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija, Será, edificó Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo, y también Usén, Será. Los descendientes de Bería, en línea directa, fueron Refá, Resef, Telaj, Taján, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Sus posesiones y lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Narán al este, Geser con sus aldeas al oeste, y Siquén con sus aldeas, hasta Ahías con sus aldeas. Los descendientes de Manasés tenían en su poder a Bet-Seán, Tanak, Megiddo y Dor, con sus respectivas aldeas. En estos lugares se asentaron los descendientes de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Imná, Ispa, Isbi, Bería y Será, su hermana. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, padre de Bisaid. Los hijos de Eber fueron Javlet, Somer, Jotán y Súa, su hermana. Los hijos de Javlet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Javlet. Los hijos de Somer fueron Ají, Roegá, Yehubá y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imná, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Suaj, Aernefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Ot, Samá, Silsá, Jitrán y Beerá. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Aram. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risayá. Todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de las familias patriarcales, hombres selectos, guerreros valientes e importantes, según sus registros genealógicos. Eran 26,000 hombres, aptos para la guerra. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.